y continuamos con nuestro Arduino Day Colombia. Nuestra próxima ponencia es diseño de PCB para Arduino con norma IPC. Pasamos de Bolivia nuevamente a Colombia. En esta ocasión nos acompaña André Laverde. André, buenos días. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este André, espacio. la cámara se ve oscura. Eh, pero no entiendo, aquí en la prueba la estoy viendo normal, bien. Prueba activando, desactivándola, activándole. Miramos a ver qué nos sucede. Ahí está. No, no, sigue saliendo oscura. Yo la veo Pero bien. No, sí, yo la veo bien. No sé, está Carlos. bien. Ah, ok, ya. Ahí se arregló. De pronto era un problema del internet, pero listo, ya estamos uno a otra vez. Bueno, nuevamente Andrés, buenos días. Gracias por estar en el Arduino Day. Un saludo, Buenos un días. placer que esté con nosotros. Gracias a ustedes por ese espacio. Listo, excelente. Como les comenté anteriormente, André es un duro en el tema de diseño de PCBs. El día de hoy nos va a hablar de diseño de PCB para Arduino bajo norma, como se debe hacer, mejor dicho. Ok, muchas gracias por la presentación, Carlos Alberto, y por el espacio. Vale, André, entonces te dejo las cámaras y bienvenido. Listo, voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Listo, aquí tengo mi presentación. Pues gracias nuevamente a los organizadores por la invitación a este taller y a los participantes pues por el tiempo y por escucharnos. Me presento, mi nombre es André Laverde, soy ingeniero electrónico, pues tengo una maestría en ingeniería industrial. Llevo trabajando en este tema del diseño de los PCBs, fabricación y ensamble de PCBs alrededor de unos 18 años. Tuve la oportunidad de certificarme en normas IPC para diseño y fabricación de PCBs. Soy diseñador avanzado de normas con normas IPC y también soy entrenador en ensamble electrónico, en manufactura electrónica y en ensamble de cables y arneses. Y trabajo pues en la empresa Aldelta Technologies. También dicto clase como docente cátedra en una universidad aquí en Bogotá. Bueno, este es un proyecto, digamos, que quería mostrarles. Es un proyecto que hicimos con el profe García. Aquí en este momento pues doy el saludo de modificar el Arduino. En realidad modificamos fue el ArduProfe y le incorporamos las normas IPC. Entonces quiero explicar un poquito más en detalle las normas que utilizamos. En realidad utilizamos la norma IPC 2221, que es una norma para diseño de PCBs, la norma genérica para diseño de los PCBs. Digamos que con esta presentación pues yo quisiera como invitar a todos los participantes, a todos los makers, a todas las personas que les gusta cacharrear, trabajar con Arduino, resolver problemas de electrónica en cualquier área, que nos escuchan, digamos, de Latinoamérica, pues, digamos, a robustecer un poquitico sus diseños, sus desarrollos, para que los podamos colocar en cualquier ambiente, en cualquier lugar, y pues que, digamos, soporten el trabajo, que se puedan usar sin problemas y que no suframos tanto, digamos, para el diseño o la fabricación o el ensamble y que pues digamos también motivarlos a que pronto ustedes pues, se motiven a diseñar algún Arduino, alguna shield de Arduino o alguna plataforma de Arduino, ya sea Arduino 1, Arduino Nano o los siguientes Arduinos que salgan y que ustedes puedan, digamos, diseñar o bien los escudos o bien, digamos, la plataforma de desarrollo para colocarle todos los periféricos, pues que se pueden colocar con este tipo, digamos, de aparatos. Entonces, es la invitación y para que lo hagamos con las normas IPC, pues que les voy a compartir en este momento. También voy a hablar sobre las normas IPC para ensamble y para cables, porque en últimas, digamos, cuando hagamos el diseño, pues resulta que es importante también hacer el ensamble y hacer el ensamble correcto, bien, sin problemas, ¿sí? Hacer la soldadura. Y un tema que también molesta mucho es el tema de los cables, de la conectividad. Entonces, es importante también, digamos, que lo tengamos en cuenta. Es importante también, digamos, de que tengamos y aprendamos cómo hacer un buen cableado, una buena conexión, para que ese Arduino que tengamos conectados a nuestros sensores, a nuestros actuadores, a los robots, pues, digamos, no vayan a fallar.
Entonces, primero que todo, quisiera hablarles un poquito qué son las normas IPC. Pues las normas IPC son unos documentos estándares creados por el IPC y por muchas entidades de la industria electrónica mundial que pues se dieron cuenta que, digamos, hay que hablar el mismo lenguaje, o sea, hay que hablar en los mismos términos, ¿sí? Entre diseñadores, fabricantes y usuarios para obtener una buena calidad, ¿sí? Y para continuamente mejorar el producto y el proceso, digamos, de diseño y de producción. Entonces, en esencia, las normas nos ayudan, pues, a diseñar mejor, ¿sí? Y a producir mejor electrónica y PCBs. Y pues, ¿qué más que los PCBs? Pues, para los que diseñamos los Shield de Arduino. ¿Qué es el IPC? Pues es una entidad que inicialmente se llamaba Institute for Printed Circuits, Instituto para los Circuitos Impresos. Ahorita ya digamos que cambió su denominación y ahorita digamos que desde el 2013 se llama algo así como Asociación de Conectividad entre Industria Electrónica. O sea, digamos, no solamente tiene que ver con los PCBs, sino también con la soldadura, el ensamble, los cables, las pruebas y todos los materiales, digamos, para un PCB y un producto electrónico. Entonces, el eslogan que adquirió, digamos, del año pasado es construir electrónica mejor, ¿sí? Y eso es lo que ayuda a las normas IPC, a construir nuestra electrónica más y mejor, sin tanto error y sin tanto, pues, sufrimiento. Entonces, es una entidad americana de 1954 que se dedica a esta labor de normalización, estandarización y certificación. Bueno, digamos que quiero hablar muy rápidamente de las normas para pasar en esencia a lo que nos interesa. Entonces, digamos que hay muchas normas IPC, como la norma IPC para revisar la calidad de los PCBs solamente, la IPC 600, pero también está la IPC 600, la J estándar 001, perdón, que es donde especifica el flux, la soldadura y todos los insumos, digamos, para nuestro PCB, para que soldemos y limpiemos la tarjeta sin problemas. Está la norma 620, que es sobre aceptabilidad de cables, de cómo armar todos los cables, los arneses y todo, digamos, la conectividad externa que va a tener nuestro Arduino, nuestra tarjeta, pues para que funcione y para que no nos vaya a fallar sin problemas. Y está también la norma 771121, que es cuando tengamos una falla, un daño en el PCB, pues para poderlo reparar. Nos indica, digamos, procedimientos para reparar las tarjetas, los ensambles y algunos cables. La norma 610 es la aceptabilidad ya de ensambles electrónicos. Entonces, digamos, a lo último, revisamos el montaje del componente, el ensamble, la soldadura con la norma, ¿sí? Revisamos que los componentes through-hole de inserción, los componentes de montaje superficial, pues estén bien soldados, tengan un buen filete de soldadura y que la soldadura los cubre completamente, de tal manera que cuando soldemos nuestra tarjeta, nuestro Arduino, pues nos funcione correctamente en el campo y no vaya a fallar. Y de lo que vamos a hablar ahorita es de la norma IPC 2221, que es, como les dije, la norma genérica para diseño de PCBs, junto con la norma IPC 7351, que se utiliza a veces también para el diseño de las huellas o footprints de los componentes. Entonces, esta es una forma también de verlo, como digamos que está de base la placa electrónica, el diseño, que es básico, digamos que el diseño lo soporta todo y permite, pues después aplicar la norma 610, la 771121 en caso de reparación y la 620 en caso de cables. Bueno, ya no les hablo más de normas, ahora les quiero hablar un poquito del proceso, digamos, de diseño de PCBs que seguimos para diseñar nuestro Arduino, nuestro ArduProfe, y que los invito pues a que ustedes apliquen para que diseñen sus propios o modifiquen el Arduino, ¿sí? ¿Por qué no tener un Arduino modificado o una versión, digamos, latinoamericana? Que, por ejemplo, esté enfocada en, no sé, en agricultura, ¿sí? O que tenga algunas variantes que usted quiera hacer, o un escudo, ¿cierto? O para que usted monte ese Arduino en una placa más grande, donde aloje usted, pues, todos los sensores, todos los actuadores, todos los elementos que usted necesite, pues, para una placa más grande, dentro de una aplicación que usted quiera hacer. Entonces, digamos que los pasos básicos y que habla la norma son estos, digamos que la planeación, la creación de componentes, el diseño de esquemáticos, el diseño del PCB de la placa o del circuito impreso
Y por último, los entregables. Digamos que en la norma, en los primeros capítulos, nos explica que es importante planear, ¿sí? Y esto de la planeación es algo que pues a nosotros a veces no, como que no nos gusta, como que uno dice, ay, ya llegó la parte aburrida del asunto, ¿sí? Pero digamos que en mi experiencia y en las normas explican que es importante hacer una buena planeación, que es importante, digamos, uno reunirse con el usuario, quien va a utilizar nuestro Arduino, ya sea una persona que entienda o no electrónica, ¿sí? Es importante saber, digamos, con el fabricante dónde se va a mandar a fabricar. Es importante hablar con nuestro amigo el soldador, el que es experto para la soldadura, para que vea qué es lo que vamos a hacer y determine si esto lo va a poder ensamblar fácil o va a ser algo complicado, ¿sí? Y pues ahí es donde uno utiliza la norma para empezar a mirar, bueno, cómo planear, ¿sí? Cómo hacer esa planeación, cómo tener en cuenta a todas las personas, porque a veces el diseño es un poquito más complicado que otro y eso implica pues que nos va a costar más, ¿sí? Entonces hay que visualizar, digamos, desde el principio cuánto nos va a costar esa tarjeta, eh, cuánto nos va a costar ese ensamble. Si utilizamos componentes más complicados que otros, van a ser más difíciles de conseguir, cuánto nos va a costar, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta desde el principio esa cajita, ese encerramiento o enclosure donde vamos a tener nuestro equipo, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, una cajita Arduino estándar, sería excelente, pero si no la tenemos y de pronto la tarjeta, nuestro escudo es más grande, pues nos toca pensar en conseguir una caja, ¿cierto? En diseñarla, en mandarla a mecanizar o imprimir en 3D. Y entonces es ahí, digamos, donde la forma es importante porque la forma tiene que adaptarse, digamos, la electrónica tiene que adaptarse a la forma. Entonces, digamos que una vez definida la caja y el usuario, si el usuario cómo va a interactuar con esos botoncitos, con esos cables, a dónde lo va a colocar, una vez definida la caja, entonces es importante pasar a mirar esto, cómo, digamos, cómo la electrónica tiene que meterse en esa caja, cómo tiene que caber en la caja, cómo tiene que fijarse con tornillos, cómo deben quedar esos huecos para que el usuario pueda pulsar botones, pueda ver el display, ¿sí? Pueda interactuar con sensores, pueda conectar cosas, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte de planeación y de conectividad y sobre todo de pensar en el usuario es muy importante, ¿no? Es tan importante que pues uno a veces la olvida y cuando uno la olvida, pues comete errores porque pues ya después, de hecho, cómo accede ahí, ¿sí? Entonces es importante pensar en el usuario, pensar cómo el usuario va a interactuar para que fácilmente conecte o desconecte cosas y pues no vaya a cometer errores. Una vez estando de acuerdo y superada esta etapa de planeación, lo primero que nos indican las normas es cómo clasificar el producto. Entonces, digamos que hay 3 clases de productos. En este momento yo invito a los que nos están viendo a que piensen en qué clase de producto sería ese Arduino que estamos trabajando. Si clase 1, un producto de electrónica general, de consumo, ¿sí? Que puede en ciertos casos fallar, pero que no es crítico. Un producto, digamos, un poquitico más pensado en la industria, ¿sí? En aplicaciones de pronto un poquito más robustas o un poquito de más cuidado, o un producto, digamos, de alto rendimiento de ambiente severo. Entonces, digamos que casi siempre los Arduinos pues, son utilizados para estos productos, ¿no? Productos, digamos, de robots, académicos, de investigación. Unas que otras tarjetas de Arduino pueden ser más robustas, ¿cierto? Y pueden ya ser de servicio dedicado, o sea, ya tienen electrónica un poquito más robusta, original, digamos, o requiere usted colocarle una fuente de voltaje más robusta para que sea un producto que no vaya a fallar. Y ya, pues aquí en este tipo de productos, digamos que a menos que sea para investigación, ¿sí? Digamos, para usted cacharrear con, digamos, un sensor para el corazón o de pulsaciones o de temperatura para el cuerpo, ¿sí? Pero digamos que cuando ya lo vayamos a vender, pues hay que pensar en hacer ese producto mucho más robusto. Entonces, tal vez un Arduino de pronto no vaya en ese tipo de aplicación. ¿Listo? Entonces, por lo general, pues digamos que será este Shield, este Arduino que diseñemos, este ArduProfe, seguramente será clase 1 o depende de la aplicación y algunas cuestiones más robustas, puede llegar a ser clase 2. Una vez hecho eso, pues digamos que identificado dónde vamos a mandar a fabricar y dónde lo vamos a mandar a ensamblar y cómo vamos a probar, entonces que alistemos nuestras herramientas, nuestro multímetro, nuestro lupa para hacer la inspección,
pasamos a la siguiente parte, que es la parte de diseño, ¿no? Entonces, porque al final, digamos que nuestro Arduino tiene que ser ensamblado. Entonces, pasamos a la parte de creación de componentes, donde pues es importante, digamos, que buscar componentes que existan. Entonces, por ejemplo, en el caso del Arduino, del ArduProfe, pues tratamos de utilizar componentes through-hole o de inserción, ahorita les muestro, y para que cualquier persona, digamos, en cualquier parte los pueda conseguir, aunque es muy atractivo y pues sería muy interesante hacer una siguiente versión y pasar los componentes a montaje superficial, ¿sí? Que también se pueden ensamblar fácil con cautines normales y pues con tecnología normal. Entonces ya les voy a mostrar en el diseño lo que hicimos. Digamos que en esta parte del ensamble es muy importante que usted sea consciente de lo que va a hacer. ¿Y qué me refiero con esto? Que usted sepa que un componente que yo voy a tener, pues aquí lo voy a insertar en la tarjeta, lo voy a ensamblar y que ese ensamble pues tiene que ser ensamblado fácilmente. Uno de los primeros errores que cometemos cuando diseñamos una placa, un PCB, es que hacemos el hueco muy chiquitito, ¿sí? Entonces el componente no cabe, ¿sí? Y hay que recurrir a la mala práctica, digamos, de perforar los huecos metalizados para agrandar el hueco y pues ahí es donde dañamos el hueco metalizado. Entonces lo que uno quiere cuando uno hace un ensamble es que aquí tenga el ensamble y que la soldadura pueda fluir sin problema. ¿Por qué? Porque queramos que la soldadura aquí ascienda, ¿sí? Suba por aquí, por ese huequito y con eso digamos que hace un ensamble robusto, ¿cierto? Que llena todo el pad por debajo, ¿sí? Y que sube aquí hasta la parte de arriba, ¿sí? Haciendo una conexión robusta y aliviando el estrés del componente con el calor. Entonces, si queremos que ese componente no moleste en el campo, que dure cuando se caliente, pues tenemos que tener una buena soldadura. Y una buena soldadura, pues significa que tenemos que diseñar una huella lo suficientemente amplia, grande, para que la soldadura fluya y ascienda. Entonces, aquí me refiero un poquitico a la norma IPC 610 que les mencionaba, que es para inspección de la soldadura. En ese caso, si es un producto clase 1, no está especificado cuánto tiene que subir, pero si es para clase 2, ¿sí? Que podría ser el caso de nuestro Arduino, clase 1 o clase 2, dependiendo de la robustez. Entonces, aquí la soldadura tiene que ascender hasta un 75%, ¿sí? O sea, sería muy bueno que la soldadura ascienda a 75%, porque entonces garantiza que tengamos una conexión robusta, ¿sí? Y que no va a fallar en el campo. Entonces es importante desde el diseño que hagamos el huequito lo suficientemente grande para que la soldadura pueda fluir sin problemas. Y pues hay otros criterios más, digamos, de la soldadura, como es cubrir todo el pad, ¿sí? También depende del tamaño del pad. Muchas veces se hacen huequitos, digamos, perforaciones y pads muy chiquitines, ¿sí? Entonces la porción de soldadura queda muy pequeñita. Entonces lo que uno tiene que hacer es que la soldadura quede lo suficientemente y el pad lo suficientemente grande para que se pueda formar una buena conexión de soldadura. Y nuevamente, así nuestro Arduino no vaya a fallar cuando estemos por allá probándolo, por allá en el campo, por allá en una aplicación, ¿sí? En que haga calor, ¿sí? En que se vaya a mojar, en que vaya a haber problemas de humedad, de polvo, en que le va a entrar polvo, entonces que no vaya a fallar y comenzar a hacer cuestiones como intermitentes, ¿no? Entonces se requiere pues un buen pad para que la soldadura quede conforme. El siguiente paso es hacer el diseño de los esquemáticos. Entonces creo que les voy a mostrarles paso a paso desde el software. Entonces digamos que aquí, espero que me estén viendo. Estoy mostrando aquí el software en que se hizo el diseño. Utilizamos el software Circuit Maker, que es un software que está gratuito en la nube. Usted lo puede instalar sin ningún problema. Entonces aquí tenemos el proyecto, tenemos el esquemático. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que hicimos pues fue colocar el título del proyecto, colocar las normas que estamos utilizando, que son las normas que les acabo de mencionar, colocar el nivel de desempeño, o sea, definimos que es un producto clase 2 para algunos ambientes semi-industriales o de semi-hogar, ¿sí? Esperamos que sea una producción barata y es un ensamble de montaje through-hole, de inserción. Entonces, digamos que colocamos acá pues todos los componentes, el esquemático, ¿sí? Los componentes pues bien organizados, separados por bloques. Es importante que cuando uno diseña, pues separe por bloquecitos para que fácilmente cualquier persona
pueda entender lo que hicimos, ¿sí? Pueda, digamos, diseñar a partir de ahí y pueda seguir documentando. Y para que uno fácilmente entienda, yo al mirar este esquemático, yo fácilmente entiendo que son varios bloquecitos, ¿no? Que hay una parte, digamos, del relevo, una parte de LEDs, una parte de conectividad, de conectores y unas configuraciones para cada tipo de comunicación. Aquí está la parte del microcontrolador con sus conectividades, entonces entiendo que está conectado y está aquí su cristal. Hay otras configuraciones para servo, para motores, está la parte de alimentación, está la parte de comunicaciones, USB y cuadrado C, está la parte de comunicación con el ESP8266 y están también otros conectores, incluyendo conectores de motores. Entonces digamos que, y también está en la parte de los huecos de montaje o los tornillos de fijación. Entonces si se dan cuenta, este esquemático es muy fácil de organizar, ¿sí? Y las normas nos hablan de eso, digamos, de que el esquemático debe estar documentado de forma básica, ¿sí? Pero que debe permitir fácilmente su interpretación, su identificación y su lectura, ¿sí? Y el entendimiento, pues, para saber dónde está conectado y hacia qué va. Los componentes, devolvámonos un poquitito a los componentes. Entonces, aquí yo tengo los componentes. En ese tipo, digamos, de software, es fácil que uno, por ejemplo, vaya aquí a Libraries y busque componentes. Entonces, aquí uno puede buscar, por ejemplo, cualquier parte. Aquí está, digamos, este software está conectado a bases de datos internacionales y uno puede buscar cualquier componente. Entonces puede irse aquí a la parte de conectividad, por ejemplo, y buscar algún elemento que necesite, como por ejemplo un header, un conector de 2 pines, ¿sí? De cualquiera de los que tenemos acá en el diseño. Entonces aquí nos muestra varios tipos de elementos, nos muestra el símbolo, ¿sí? Nos muestra la huella, la podemos ver en 2D o en 3D, y esta es la parte internacional que ya está conectada, que ya tiene un código, y pues aquí fácilmente la podríamos adquirir. Aquí podríamos hacerle un clic y irnos, digamos, a la página de internet y mirar pues más especificaciones o el precio del componente. Entonces digamos que basado en esto, uno puede decirle aquí que la coloque o puede decirle también que cree una parte personalizada. Entonces simplemente uno le dice aquí crear parte personalizada y puede elegir si busca un nuevo símbolo o una huella existente. Entonces simplemente lo escoge y lo edita. Yo no lo voy a abrir porque aquí lo tengo ya abierto. Entonces, por ejemplo, yo pude haber escogido aquí colocar un nuevo componente, ¿sí? Entonces yo puedo editar el símbolo. Aquí tengo el modelo 3D. Si yo quiero, pues puedo bajar los modelos 3D de otras páginas como 3D Content Central o de una página que se llama GrabCAD y ahí puedo acceder al componente. Me voy a enfocar un poquitico en la huella. Bueno, eso es un ejemplo, digamos, de una resistencia de montaje through hole o de inserción. Entonces acá yo puedo verla en 2D o en 3D. Aquí tiene otro ejemplo de un componente de montaje superficial. Aquí tengo la huella, ¿sí? El modelo 3D del componente. Y pues aquí yo veo que, digamos, está aquí el pad. Pero sucede que el pad, digamos, que está muy justo. Si yo me doy cuenta acá, está muy justo con respecto al pin, ¿sí? O sea, queda muy, muy preciso y entonces no hay posibilidad de que la soldadura, como les he explicado, pues suba por ese componente y formemos una conexión robusta. Entonces, en este caso, nos tocaría ampliar un poquitico el componente, ¿cierto? Nos tocaría aquí modificar la huella para agrandarlo, ¿sí? Para que sea más grande y para que podamos, el hueco esté más grande y podamos vamos a ver si puedo hacerlo porque se puso como lentín. Vamos a ver por qué. Aquí. Vamos a ver si me deja sin problema. Listo, entonces aquí tocaría hacerle un doble clic y le agrandamos el componente. Está, por ejemplo, de 0,7, entonces yo lo voy a colocar al menos de 1 milímetro. Puedo colocarlo entre 1 milímetro y 1.2 milímetros el hueco. Voy a colocarlo de 1 milímetro. ¿Sí? Y el pad, si yo quisiera, lo puedo hacer más grande. Vamos a colocarlo más o menos de 1.8 por 1.8. Le doy aquí un OK. Listo, ya quedó más grande. Bueno, ahora me voy a la vista 3D y aquí si se da cuenta usted está un poquitito más grande. Si se da cuenta, entonces ya hay espacio para que la soldadura fluya. ¿Sí? Por este hueco ya puede subir la soldadura
digamos que aquí recuerden que el fabricante usa cobre para metalizar este hueco. Entonces acá el fabricante lo que hace es que le coloca cobre y rellena el hueco para unir la capa de arriba con la capa de abajo. Entonces, si usted hizo un hueco muy preciso, por ejemplo, de 1 milímetro, y el fabricante le deposita más o menos, puede depositarle aproximadamente 0.1 milímetros de cobre y otros metales, entonces el hueco queda más chiquito, el hueco le va a quedar de 0.9 o 0.8. Entonces, si usted, por ejemplo, el pin del componente tenía 1 milímetro, pues ya se equivocó, porque ya el hueco le quedó más pequeño, y como les decía, tiene que perforar el hueco. Entonces, digamos que las normas IPC aquí le hablan a usted, digamos, de que precisamente hablar con el fabricante es entender, por ejemplo, el fabricante cómo fabrica, entender usted la fabricación, entender qué requerimientos tiene él para y especificaciones tiene para metalizar ese hueco, o sea, cuánto metal le pone ahí, ¿sí? Y con esa información de cuánto metal le pone ahí, usted modifica su huella para que no tenga problema. Soldadura, entonces ya sabiendo que la soldadura debe ascender hasta un 75%, le colocamos el hueco más grande para que la soldadura pueda ascender por aquí sin ningún inconveniente. Entonces, digamos que esa es la utilidad de los modelos 3D, y también es importante, pues, como les digo, diseñar la huella, pero pensando en cómo lo vamos a fabricar y pensando en cómo lo voy a soldar, para que no tenga problemas de soldadura, pues cuando ya vaya a mi aplicación, a mi aplicación final. Entonces aquí paso el modelo 3D. Si ustedes no encuentran pues la huella, ahorita es muy fácil, aquí simplemente usted le hace clic a 3D Bodies, cuerpos 3D, y simplemente esta huella, este cuerpo, perdón, sin problema lo puede importar. Vamos a ver si lo puedo seleccionar. Deshabilito así. Entonces le hago un doble clic a este cuerpo, y si no me gusta este modelo 3D, pues yo simplemente me voy aquí a Generic, Choose, y por ejemplo yo puedo buscarlo. Voy a abrir cualquier modelo 3D de los que tengo. Por ejemplo, una bornera. Espérame un momentito, se me salió. Está. Entonces voy a verla en 3D. Y esta es mi bornera, ¿sí? Entonces muchos modelos 3D, pues ahorita es muy fácil bajarlos. ¿Para qué? Para que usted tempranamente identifique, bueno, cuál es el tamaño de ese componente, de ese pin, y entonces esa bornera la haga mucho más grande, el hueco, mucho más grande, para que esa bornera no me vaya a causar problemas y vaya a tener que romper o perforar mi PCB. Eso es algo muy valioso que ahorita pues está al alcance de todos esos modelos 3D que nos ayudan nos facilitan el trabajo del diseño de los PCBs. Listo. Entonces, una vez hechos los componentes, así como les mostraba, hecho el esquemático, documentado en lo básico el esquemático y sin errores de conectividad, porque a veces uno comete errores, entonces pasa esa información del esquemático al PCB. Entonces, ya en el PCB es importante hacer la ubicación, ¿sí? Hacer el enrutado o trazar las pistas y alistarlo para que pueda fabricarse. Nuevamente, hay que hablar con nuestro fabricante, ¿sí? Con el sitio donde lo vayamos a fabricar, para que no tengamos problemas. Digamos que antiguamente pues había un poco de fabricantes, ahorita tenemos muchos fabricantes en nuestros países. En Latinoamérica hay muchos proveedores, bueno, no tantos, pero sí hay proveedores, o en Estados Unidos o en China. Podemos mandar a fabricar fácilmente 5 prototipos por un precio muy razonable, ¿sí? Y pues eso nos permite fabricar y no, digamos, que dejar a un lado eso de, digamos, estar fabricando circuitos por medio de ácidos, porque recuerden que el ácido, el cloruro férrico, contamina mucho la naturaleza. Ese residuo, pues a lo último, cuando lo botamos en la cañería, daña la cañería, contamina terriblemente el agua, contamina, digamos, puede causar intoxicación en nuestros ojos, en nuestras vías respiratorias. Entonces, digamos que la invitación es a que por un precio muy razonable, por muy poco dinero, hagamos unos prototipos, 5 prototipos, 10, y los repartimos con nuestros amigos, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a las normas IPC, la norma IPC 2221 nos habla de cómo separar el circuito, de cómo debe estar separado la parte de la fuente de alimentación y de cómo separar el circuito entre la parte análoga y la parte digital, teniendo en cuenta que esta parte digital también la tenemos que separar entre media y baja frecuencia, ¿sí? ¿Y esto para qué?
para hacer que, digamos, cada zona pues trabaje con sus compañeros entre sí. Eso es como la amistad, como los amigos. Entonces, a usted le gusta trabajar con su amigo, pues está trabajando mejor cuando está más cerca a él, ¿sí? Y si su amigo está lejos, pues no trabaja tan cómodo, ¿no? Entonces ya la parte de alta frecuencia, pues también es importante dejarla a un lado con sus conectores para que también en su grupo trabaje en alta frecuencia. Digamos que en un Arduino, pues no tenemos problemas de alta frecuencia, solamente la mayor frecuencia sería el cristal y las comunicaciones, casi siempre todo sería baja y media frecuencia, pero es importante tenerlo separado. Entonces vamos a verlo aquí en el Arduino. Yo tengo aquí el PCB ya diseñado del Arduino, del ArduProfe. Entonces aquí tengo el modelo, la vista 3D. Entonces para este Arduino, pues aquí está en la parte izquierda, está una parte de AC, de corriente alterna, porque está una bornera, un terminal block, está un relevo que conmuta, ¿cierto? En AC. Y por tanto era importante dejar esa parte pues separada como ya estaba, ¿sí? Y ya la parte digital, digamos del circuito, pues está ya en la parte derecha. Entonces aquí tenemos pues casi que en esta parte, la parte puramente digital, el microcontrolador con su cristal muy cerca, muy juntos para evitar problemas, digamos, de ruido o de degradación de la señal del cristal. Tenemos acá a un lado, pues, esa parte de los motores, entonces también era importante dejarla aquí a un lado un poquitito separada. Y pues de resto están todos los periféricos. De todas maneras, pues es una aplicación, digamos, que tiene muchos conectores through-hole o de inserción y por tanto, digamos que a veces uno está limitado en espacio y a seguir las reglas del Arduino. De pronto de poder colocar acá un Arduino como, encima, como me decía el profe, o que sea compatible con Arduino y con todas conectividad, entonces había que seguir las reglas, digamos, de esa misma disposición mecánica requerida. Y pues a un lado los sensores. Entonces digamos que pues estamos cumpliendo con los lineamientos básicos, ¿no? Que es la separación, la ubicación de los circuitos por frecuencias y la separación. Listo. Una vez hecho la ubicación del Arduino, entonces sigue el ruteo o el enrutado trazado de las pistas. Entonces es un tema que también cuando diseñamos un PCB fallamos mucho. ¿Por qué razón? Porque no tenemos en cuenta la separación entre las pistas y no tenemos en cuenta el ancho entre las pistas. Entonces a veces se diseña el Arduino con las pistas todas igualitas y resulta que no se debe porque para eso está la norma que nos indica que de acuerdo al ancho de la pista, eh, esto define la corriente que puede pasar por ahí y de acuerdo también a la temperatura y al espesor del cobre. Entonces, es importante, digamos, que pistas pues del Arduino normalitas de digitales, pues no hay problema que estén a 0.2 milímetros o 0.25 milímetros, ¿sí? Porque por ahí no va a pasar una corriente mayor a 10, 20, hasta 500 miliamperios. Y ya las pistas de alimentación, pues es importante colocarlas un poquito gruesas, a pesar, digamos, de que la norma diga que es suficiente con una pista delgada. A mí personalmente me gusta para hacer el diseño más robusto, que tenga la menor resistencia e inductancia posible. Entonces yo pues coloco las pistas gruesas. Es lo mismo que usted está trabajando en su casa, ¿sí? En su casa usted, el electricista, sabe que los cables principales, digamos, que vienen de la calle son súper gruesos y los cables, digamos, de cada habitación o de cada área son más delgados, ¿sí? Entonces, uno hace lo mismo en un PCB. Cables de alimentación más gruesitos, ¿sí? Y cables de señales del Arduino, de sensores, de comunicaciones, pues más delgados. Y el espacio lo mismo. Entonces, usted sabe que si tiene un cable grueso que va a manejar, por ejemplo, que está conectado a un equipo de alta potencia o que hace mucho ruido, un compresor, algún calentador, algún equipo de potencia, pues usted lo deja lejos de sus cables, por ejemplo, del computador, del USB, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con los PCBs, ¿sí? Cuando usted tenga cables que tengan mucho voltaje, como la alterna, pues trata de dejarlos lejos de los cables, digamos, de bajo voltaje. ¿Cuánto? Pues la norma nos habla, digamos, de que dependiendo del voltaje, pues usted asimismo los separa. Aquí yo prefiero ser un poquito más optimista y entonces las pistas, digamos, dejarlas a 0.2 milímetros, pero si tengo, por ejemplo, pistas más gruesas, pues las dejo, perdón, de más potencia o de AC, las dejo más lejos. Entonces, por ejemplo, aquí para el caso del Arduino,
pues colocamos aquí la mayoría de las pistas, digamos, si ustedes ven las pistas gruesas, son pistas, digamos, de alimentación, o sea, que llevan potencia, que llevan los 5 voltios, el VCC, y pues van gruesas. Y las pistas más delgadas, que son de datos, de señales, pues efectivamente son la mayoría del circuito. Ahora, aquí tenemos el caso, digamos, de las pistas de alterna, ¿cierto? Entonces, como van a manejar una corriente máxima de alrededor de 5 amperios o 10, se colocaron pistas por ambas capas para reforzar y pues se dejaron alejadas. Eh, Esta es una separación básica porque a veces es posible que usted tenga que hacer una especie de ranura o hueco en el PCB para separar mejor la parte de AC de la DC, pero aquí en esencia está separado. Y pues aquí entre la parte digital, sí, pues las pistas están a 0.2 milímetros o más, lo mismo que la alimentación, porque todas pues en su mayoría son digitales. Entonces digamos que aquí cumplimos con esta parte de separar los circuitos pues entre, de acuerdo a su voltaje y también de acuerdo a la corriente que van a manejar. Entonces, esas pistas pues están separadas de esa manera. Entonces ahora sigue la parte, digamos, del ruteado, enrutado o trazado de las pistas. Entonces uno comienza ruteando casi siempre o enrutando casi siempre la alimentación. Entonces fue lo primero que se hizo. Entonces aquí está la alimentación, está la tierra, ¿sí? Y está el VCC. Aquí tenemos un VCC que son 3 voltios, pero por aquí, por otro lado, tenemos un VCC que son 5 voltios. Entonces, digamos que aquí no se puede aplicar una estrategia así muy especial, digamos, de ruteo de PCBs, porque no había mucho espacio, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue como salir de un punto central, que es este punto donde entra la alimentación, y tratar de separarla en estrella para los demás puntos. Entonces sacamos como una rama principal y luego sacamos unas derivaciones para alimentar cada parte del circuito. No se podía por limitaciones de, digamos, de espacio. Y luego la tierra, ¿sí? Entonces también era importante que la tierra se colocara. Es mejor, digamos, cuando tengamos un plano de tierra. Aquí no pudimos colocarlo por espacio, sí, por evitar de pronto problemas de cortos. Aquí se colocó la tierra y también con la misma filosofía, en una configuración estrella para tratar, digamos, de cubrir la mayoría de los puntos. Digamos que como es una aplicación que no es de alta frecuencia, de alta velocidad, pues así va a trabajar sin problemas, no tiene inconveniente, digamos, en que la aplicación, digamos, en que se una con ese tipo de configuraciones. Ya si fuera una configuración de algo más de velocidad, pues sí tendríamos que tener otras estrategias de ruteo, de conectividad, para no generar ruidos en la aplicación. Y eso habla la norma IPC, pues digamos, cómo entender muy bien el circuito y las características eléctricas de su circuito para asimismo hacer la ubicación, que como les mostré ya hicimos, y hacer el enrutado o el trazado de las pistas de su circuito. Entonces comenzamos con la alimentación para asegurar que esté bien alimentado. Eso es como cuando usted, digamos, se alimenta, ¿sí? Si usted está alimentado, pues bien alimentado, pues puede hacer todas las tareas y los trabajos del día, pero si está mal alimentado, pues va a tener como sueño, va a estar cansado, como que no va a tener ganas o fuerza, entonces no va a funcionar bien. Entonces, si no aseguramos una buena alimentación, pues el circuito no va a trabajar bien. Las demás pistas, por más de que estén bien enruteadas o trazando las pistas, posiblemente van a fallar, van a tener ruidos. Entonces es importante pues hacer una buena alimentación y luego hacer el trazado de las pistas. Y la separación, pues separar los circuitos para que no tengamos inconvenientes de ruido, aunque pues esta aplicación no es de alta velocidad, en donde uno pueda, pues puede separar las pistas más lo que pueda para evitar un efecto de ruido, interferencia. Lo mismo en la parte del cristal. Entonces aquí en la parte que tenemos nuestro cristal también es importante, como es el circuito oscilador más importante, pues dejar todas las demás pistas y los demás elementos del circuito algo alejados, pues para que no tengamos ningún problema, ningún inconveniente, digamos, de cierto ruido o interferencia que muchas veces a uno es lo que más teme, es lo que más le da miedo a veces en un tipo de estas aplicaciones, pero pues es muy sencilla y simplemente es separar
y alejar un poquito los circuitos para no tener ninguna dificultad. Listo. Bueno, entonces lo otro es, digamos, pues digamos, dejar las comunicaciones juntas. Entonces por aquí hay algunas comunicaciones que era importante, STX y SRX, que estén juntos, que estén unidos, pues porque las comunicaciones funcionan así, funcionan juntas, funcionan en paralelo. Entonces, intercambian información, intercambian datos, entonces muchas veces tienen que estar juntas o unidas. Otro aspecto importante también es la parte de marcado. Entonces, es importante que tengamos un buen marcado, pues para que uno sepa qué va a conectar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos textos, tenemos el pin número 1, tenemos la tierra, tenemos cada dispositivo, pues para que podamos fácilmente identificar qué conectar, ¿sí? O sea, la experiencia del usuario, la conectividad, los cables, ¿sí? Y no tengamos ningún inconveniente. Lo mismo en la parte superior, identificar fácilmente qué es cada dispositivo y poder, digamos, conectar, desconectar o reemplazar, pues según sea necesario. Listo. Y volviendo un poquitico a la presentación, algunos aspectos que siempre le fallan o nos fallan a los diseñadores es, por ejemplo, y que siempre tenemos dudas, es, por ejemplo, el ángulo de enrutado, ¿no? Entonces, digamos que hace mucho tiempo estaba el mito, pues, de que no había que colocar las pistas a 90 grados, sino 45, porque aquí en esta parte se volvían antenas. En realidad, digamos, para esta aplicación de Arduino, que es de baja frecuencia, pues uno podría hacer las pistas a 90 grados y no pasaba nada, porque es una aplicación nuevamente de baja frecuencia. Pero más bien lo hace por el punto de vista, digamos, uno estético, de que se vea bien, de que se vea bonito el diseño y de cambiar fácilmente digamos, de posición. Entonces uno a veces está roteando y es fácilmente cambiar de derecha a izquierda cuando tiene ángulos de 45 grados y es fácil también colocar varias pistas aquí juntas cuando están a 45 grados, pero si están a 90 grados es más difícil y ocupan más espacio. Entonces digamos que desde el punto de vista de baja frecuencia es un poquito más el asunto de facilidad de ruteo y estético, porque ya en alta frecuencia, digamos que a partir de los más o menos 300 MHz, que no es nuestra aplicación, pues si eso es mandatorio, o yo me voy un poquito más abajo, 100, 50, 100 MHz, es importante colocar las pistas a 45 grados y ya a 300 MHz o más hacia arriba, ahí sí toca colocarlas redondeadas. Otro aspecto importante también que nos causa problemas cuando diseñamos es los huecos. Entonces es importante nuevamente irse a la página del fabricante y consultar cuál es el hueco mínimo y el anillo mínimo. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo un PCB, digamos, del Arduino, entonces recuerden que aquí, me devuelvo aquí al Arduino, aquí, por ejemplo, tengo las pistas, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí me tocó cambiar de capa. Entonces estaba en la capa de arriba, en rojo, y bajé a la capa de abajo con una vía. Esta vía, digamos, es un elemento que me permite a mí, pues, unir las capas. Sí, aquí sí, como se dan cuenta. Entonces tengo la capa de arriba y gracias a la vía pasé a la capa de abajo. Entonces estas vías es importante uno poder hablar con el fabricante o ir a su página y preguntarle, bueno, ¿cuál es el tamaño mínimo del hueco que usted me hace? ¿Sí? De este huequito, de este hole. Y cuál es el tamaño mínimo o el hueco, el tamaño recomendado del pad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la vía, el hueco mínimo es de 0.4 milímetros y el diámetro del pad mínimo es de 0.8 milímetros. ¿Por qué? Les voy a hacer un dibujo por acá. Vuelvo a la presentación. Lo que pasa es que aquí el fabricante hizo el hueco, ¿cierto? Entonces el fabricante aquí no puede hacer un hueco tan pequeño como usted quiera, no. Él está limitado, digamos, a las brocas, a los huecos que él tiene pues en la máquina. Entre más pequeñitos el hueco, más posibilidad es de romperse. Entonces esa perforación, digamos que cuesta más. Y entonces hay un límite. El límite casi siempre a uno le ofrecen sin más costo 0.4 milímetros o a veces un poquito menos. Ahora el anillo. Este pedacito de pad que hay del hueco al borde del pad
se conoce como anillo. ¿Por qué es importante este anillo que está por acá? Porque resulta, eso es como el anillo de un dedo, ¿sí? El anillo que usted se pone, una argolla. Entonces resulta que este pad es importante, ¿por qué? Porque el fabricante, gracias a este pad, puede depositar cobre en el huequito. Entonces el fabricante no puede meter aquí cualquier, como les mostraba, en este hueco necesita un poquitico de pad para poder depositar cobre y que una el cobre la capa de arriba con la capa de abajo. Entonces, hay un anillo mínimo, ¿sí? Hay un padcito mínimo. ¿Cuánto es? A veces está entre 0.1 y 0.2 milímetros, ¿sí? Yo prefiero dejar 0.2, o sea, 0.2 a este lado y 0.2 al otro lado. Entonces, el anillo total sería, al otro lado sería de 0.4. O sea que ese pad en total me queda de 0.8 milímetros. Y también es importante por la soldadura. Cuando es un pad, digamos, de un componente through hole de inserción que usted va a soldar, la norma habla de que usted tiene que garantizar una conexión robusta. Entonces, para que se forme aquí una conexión robusta, como les hablaba al principio, pues hay que tener también un buen pad, un buen tamaño del pad, para que cuando se solde, se le forme esa conexión con el componente, y cuando haya calentamiento, entonces pueda disipar el calor y pueda, digamos, dilatar sin contraerse, porque aunque no lo creamos, los PCBs con el calor se dilatan y se contraen. Entonces, para soportarlo, tiene que haber una buena soldadura. Y el último punto que quería también mencionar, que también es una gran falla que nos ocurre cuando hacemos diseños de PCBs, es el anillo térmico. Este anillo térmico el alivio térmico. El alivio térmico es cuando usted une, digamos, un componente a una zona de tierra. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo unido este componente con tierra. Entonces, al unirlo con tierra, resulta que usted a veces coloca toda esta zona de cobre como una zona de cobre sólida. Entonces, cuando usted va a calentar este componente con el cautín para soldarlo, el calor del cautín se le va o se le dispersa por toda la zona de cobre y nunca calienta el pad. Y usted, cuando lo va a revisar, se da cuenta que hay una soldadura que está ahí opaca, soldadura fría, que habla la norma IPC 610, y entonces no se solda, ¿sí? Y usted, por más de que le mete un cautín y le mete dos y le calienta, a lo último resulta que lo que hace es que quema el componente y quema el PCB y nunca soldó, ¿sí? Entonces, ¿por qué se debió? Porque la soldadura, como les decía, se disipó, se desplazó, fue a toda la zona de cobre y no se quedó concentrada ahí en el punto que usted quiere soldar. Entonces, para que se quede concentrada ahí, usted requiere colocarle este anillo térmico, que es como una especie, si se da cuenta, el alivio, perdón, si se da cuenta, usted coloca como una especie de vacío, aquí tiene como una especie de ranuritas chiquititas, entonces le quitó cobre a esa conexión, ¿sí? Al quitarle cobre, entonces resulta que el calor ya no se dispersa hacia la zona de cobre, sino que se concentra ahí, en ese punto del pad, y usted puede calentar y puede soldar sin mayor inconveniente el componente. Entonces, digamos que hay que ponerle mucho cuidado a esas conexiones grandes con zonas de cobre, porque hay que colocar la técnica de alivio térmico para que se pueda soldar sin problemas después. Listo. Entonces, una vez, digamos, que terminado nuestro diseño del PCB, nuestro enrutado trazado de las pistas, pues lógicamente hay que revisarlo, hay que volver al proyecto, hay que revisar que podamos soldarlo. Entonces hay que enviarle esta imagen a mi amigo, el que solda, el que es buenísimo para soldar, y decirle: oiga, usted que me va a soldar esta cosa, si lo puede soldar, no tiene problema. Entonces va a revisar: sí, sí, por aquí yo puedo meter el cautín o la herramienta, por aquí puedo hacer esto, lo otro, puedo ensamblar, puedo meter las manos y puedo soldar sin problema. Sí, es como lo básico, básico, porque si estamos trabajando en montaje superficial, el montaje superficial requiere un poquitito más de experiencia para seleccionar componentes que usted pueda montar. Y si no los puede montar, pues es importante dirigirnos al ensamblador para que los pueda montar los componentes sin ningún inconveniente. Listo. Entonces, una vez revisado el proyecto, aprobado, digamos, por el fabricante, o sea, que se pueda fabricar, que se pueda ensamblar y que usted lo pueda probar, que usted le pueda meter el multímetro y el probador eléctrico pueda medir, eh, ya pasamos a la siguiente parte. Porque, digamos, no tenía sentido si usted, por ejemplo, no puede colocar el multímetro acá para medir señales, ¿sí? Hay otras técnicas para pruebas que no alcanzamos a mencionar,
pero lo básico es que usted diga, bueno, por aquí puedo meter la herramienta, por aquí puedo inspeccionar con lupa y puedo probar que el circuito, pues, sí realmente funcione. Entonces, pasamos a la parte de entregables, donde se generan los archivos Gerbers, que son los típicos archivos que se le envían a cualquier fabricante de PCBs para que fabrique el PCB y hacer el ensamble. Entonces enviamos esa información, cualquier fabricante lo recibe, nos fabrica nuestro proyecto, hacemos la consecución de componentes y pues ya estamos listos para hacer el ensamble. Entonces, bueno, pues digamos que no tengo mucho más tiempo para darles más información, pero yo los invito a que visiten nuestra página. eh, por aquí está, se llama aldeltatech.com. Aquí tenemos un blog con mucha más información. Digamos que tenemos la explicación o el desglose, digamos, de mucho más detallado de las normas que les mencioné, para que ustedes, digamos, no tengan que comprarlas. Pueden consultarlas acá en nuestra página. También tenemos un canal de YouTube donde tenemos muchos videos sobre cómo inspeccionar la soldadura, inspeccionar cables, diseñar mejor, y todo con esto con el ánimo, pues, digamos, de divulgar un poquitito más de la información. Pues también tenemos una página con un curso o certificaciones por si les interesa. Y por último, quería mencionarles acá que aquí tengo el Arduino. No sé si lo ven en la cámara. Entonces, con el profe, pues lo mandamos a fabricar, ¿sí? Lo ensamblamos y pues aquí está funcionando. Está funcionando el Arduino. Entonces, no, hasta el momento no ha presentado ningún problema, ningún inconveniente. Y los archivos del proyecto, pues están acá en el software, en la plataforma de Circuit Maker, la cual tiene una comunidad, y ustedes pueden, pues, consultar este proyecto, bajarlo o modificarlo si lo desean. Entonces, pues bueno, dejo hasta aquí la presentación. No sé si tiene alguna pregunta. Hombre, Andrés, muchas gracias por esa presentación. La verdad estuvo bastante interesante. Son cosas que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar un circuito electrónico. Creo que no visualizamos eso hasta el momento en el que llegamos, pero con la breve explicación que tú nos diste, creo que muchos aquí ya quedaron interesados en el tema. Así que ya saben, si necesitan cualquier tipo de asesoría en PCB, ahí tienen a Andrés de Aldelta. Nos dejó sus redes sociales para que lo sigamos y estemos ahí en contacto con él. Entonces, pasemos ahora con la parte de preguntas, Andrés. Pongamos la primera pregunta en pantalla, por favor, para que todo el mundo la visualice. ¿Qué pasó que no nos aparece? ¿Qué pasó con nuestro backstage? No aparece la pregunta. Logística, ¿qué nos está pasando? Bueno, aquí dice, saludos desde Barranquilla. Hace como Sí. 20 años yo diseñaba con Eagle. No sé si exista todavía. Sí, señor, Eagle todavía existe. Hay muchos paquetes de software. Ahorita a la gente del mundo maker le gusta mucho trabajar con KiCad, con Eagle, con Circuit Maker. Son programas gratuitos que ustedes, digamos, pueden usar, pueden compartir sus proyectos, y eso le permite, pues, diseñar su shield o modificar, inclusive modificar una shield que ya exista a partir de otros y avanzar más rápido. Inclusive hay proyectos que están listos para mandar a fabricar. Listo, Andrés. La siguiente pregunta es si se compartirá la presentación. No sé si tienen Sí, algún repositorio o algo donde podamos compartirla. no tengo, pero bueno, les puedo compartir aquí mi correo. Si son tan amables, me pueden escribir. Mientras tanto, les robo otro momentito la presentación y aquí les dejo mi correo para que me escriban y me pidan la presentación, mientras de pronto podemos, pues, compartirlas con ustedes. Claro que sí. Mm. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué software recomiendas para el diseño? Bueno, lo que pasa es que cuando uno se mete con software, a veces comienzan las peleas, las dificultades, porque dicen, cada uno defiende la herramienta que más maneja, ¿no? Pero los diseñadores dicen, y en los foros del IPC dicen que simplemente usted tiene que colocar las normas, saber las normas o saber los lineamientos básicos como los que explicamos, y usted tiene que adaptarse, ¿sí? Porque a lo mejor usted, por ejemplo,
maneja Eagle, maneja KiCad, y de pronto llega a una empresa a trabajar o tiene un proyecto y lo tiene en otro software, pues ni modo, le tocó adaptarse, ¿sí? Entonces hay un software muy robustos, hay software muy básicos, pero ahorita digamos que no. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama SnapEDA, de la que usted puede bajar huellas, componentes, ¿sí? Para PCBs. Y esta plataforma tiene unos plugins, y los plugins están para Altium, están para Eagle, están para KiCad, entonces ya no hay pelea porque usted ya puede compartir las huellas y utilizar cualquiera. Listo, excelente. La siguiente pregunta es, ¿recomiendas usar KiCad? ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Bueno, la verdad yo no conozco mucho KiCad, sí tengo varios amigos makers y de empresas que trabajan con KiCad. eh, Ellos les gusta, les encanta, y casi lo que he mostrado acá perfectamente se puede hacer en KiCad. Por ejemplo, el tema de los modelos 3D son intercambiables, están en un modelo que están en un formato en que se puede cambiar de cualquier modelo, entonces no hay problema. Y conozco empresas que trabajan con KiCad, entonces la verdad que si es un software que está libre y si usted lo puede usar y tiene huellas y componentes, sin problema. Listo, la siguiente pregunta, ¿cómo se maneja el tema de las tierras? Bueno, el tema de las tierras es un tema que requiere una buena explicación, un buen tiempo para abordarlo. Básicamente, si tenemos un circuito puramente digital, pues tendríamos una sola tierra, ¿sí? Si es un circuito que tiene una parte digital y una parte análoga, y obedecemos a la primera recomendación, que fue separar los circuitos entre la parte análoga y la parte digital, ya con ese hecho de separación, digamos que tenemos cierto aislamiento, cierto blindaje ante problemas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno mezcla los circuitos, entonces el problema, por ejemplo, yo tengo un conector, entonces tengo aquí, digamos, una tierra análoga mezclada con una tierra, o un circuito análogo mezclado con un circuito digital, y luego más circuitos así entremezclados en un conector, es cuando comienza a haber ruidos. Entonces uno primero debe separarlo. Entonces el conector, tengo una parte digital, una parte análoga, y el circuito también tiene separada una parte análoga y una parte digital, ¿sí? A pesar de que las tierras puedan a veces ser las mismas, también a veces hay que separarlas, porque sí, porque digamos que yo tengo una tierra que es de potencia, entonces hay que colocar una zona de cobre grandísima, y una tierra digital separada, y de pronto en algún punto hay que unirlo, pero es un caso que toca revisar muy bien, porque en vez de soluciones podemos generar problemas. Entonces, depende del caso. Muchachos, como se pueden dar cuenta, ese tema de las PCBs es toda una ciencia, así que no es tan fácil como se ve. Pero bueno, para eso tenemos expertos aquí al lado. La siguiente pregunta, ¿cómo se llama el programa? Se llama Circuit Maker. Es Circuit un Maker. software de la familia de Altium, entonces que es gratis y es muy compatible con Altium y con Circuit Studio. Si ustedes, digamos, quieren pasar del lado Maker al lado profesional, es fácil, digamos, trabajar con Circuit Maker y luego pasar a Circuit Studio, que es un programa muy parecido a Altium, y Altium Circuit Studio, y relativamente y muy barato. Ok. ¿Dónde podemos encontrar la documentación para las reglas o las normas? Yo les diría que visiten la página donde tenemos el blog y nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde publicamos, digamos, mucha información, muchos videos. Tenemos un blog con muchos artículos donde detallamos, digamos, la documentación de las reglas, las explicamos. Usted puede, digamos, conseguir las normas o no conseguirlas, pero la interpretación y a veces el uso, pues es la diferencia. Listo, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuándo comienza una capacitación de normas IPC? Bueno, ahí sí ya tendremos que hablar con los amigos de Arduino Colombia, a ver qué opinan y cómo la organizamos, pero con mucho gusto, claro que sí. Listo, excelente, excelente, Andrés. Muchas gracias. Uy, hoy está esto muy solicitado. ¿Tienes una foto delante o después del Arduprofe? Sí, déjenme un momentito. Bueno, pues lo que pasa es que el Arduino Profe lo pueden conseguir en el canal del profe, ¿no? Pero vamos a ver si lo tengo por acá rápidamente, porque no recuerdo. A ver. Pero sí, ustedes pueden, digamos, que mirar porque está en la página. A ver, a ver. Es bueno estar preparado para estos temas, estas preguntas, porque no. Bueno, no la tengo acá en el momento, sí, no la tengo aquí en el momento. Pero, pues digamos que aquí está la que construimos, ¿sí? Y pues es la modificación que hicimos, en realidad quedó un poquitito más grande,
¿sí? Por cuestión de adaptarlo a una caja y por cuestión de darle un poquitico más de espacio y colocar algunos elementos nuevos, algunos condensadores, pero sí, esta es la nueva versión. Bueno, muchachos, todos los que están trabajando en el Arduino hay que tener en cuenta que esto se llama Arduino con esteroide, o sea, reforzado. Así que ya Robusto. saben, como dijo Andrés, en el canal del profe lo tienen a la vista. Otra pregunta, ¿qué es lo que aparece en el esquemático que dice Visha TN? No sé. Es que yo coloqué para hacer un ejemplo, coloqué un componente. Vamos a ver si le comparto rápido. Y era una resistencia que estaba colocando de muestra. Esta. Pero no, simplemente aquí la quito. Era un componente que estaba mostrando para de importación, de cómo fácilmente ustedes de las librerías, que tienen, digamos, las librerías a nivel mundial, usted las busca acá y coloca aquí cualquier componente y pues fácilmente aquí ya lo coloca. Y este componente ya tiene el código, digamos, oficial del distribuidor del componente, de la librería, de la base de datos Octopart, que digamos tiene componentes estándar que fácilmente usted puede comprar en cualquier distribuidor internacional. Vale, listo. Nos están pidiendo nuevamente el slide de tu contacto, Andrés. A ver si lo podemos compartir un momentico. Claro que sí, un momentito. Em, la página web y nuestro correo mercadeo@aldeltatech.com. En la página web encuentran los enlaces a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn y YouTube y tenemos muchos videos. Vale, listo. Listo, Andrés. Pues creo que no hay más preguntas hasta ahora. Apareció otra. ¿Dónde se puede comprar la placa ya ensamblada? Bueno, no sé, ahí sí tocaría revisar porque pues digamos que yo hasta ahí no llegué. Yo llegué solamente hasta el diseño con las normas, ¿sí? Entonces tendríamos que preguntar, a ver, buscar dónde la venden, porque no lo sé. Listo. Listo. Bueno, sí, al parecer ya esta es la última pregunta. Pues Andrés, muchas gracias por tu presentación. La verdad, muy interesante. Todo el mundo ha estado ahí como pendiente del tema. Ahora nos preguntan, ¿qué les parece a ustedes Siduino? Yo entiendo que si Duino es como, si no me equivoco, es como una iniciativa de unos Arduinos un poquito más robustos, ¿cierto? Un poquito más, como con más prestaciones. Pues digamos que yo pienso que partieron de lo mismo, ¿cierto? De un Arduino, de la base, y le mejoraron cosas. Por ejemplo, aquí lo estoy viendo en internet, le colocaron el procesador de montaje superficial, ¿sí? Le colocaron otros pines, otras prestaciones. Digamos que aquí está, es lo bonito, digamos, de que esto pueda ser accesible, que ustedes de pronto puedan modificarlo, colocarle un procesador diferente. Ahorita está, digamos, ahorita me parece a mí que es más fácil como acceder a modificar las cosas, los PCBs, a mandar a fabricar. Antiguamente era muy difícil, más caro. Ahorita por un costo muy razonable usted manda a fabricar 5 placas, compra componentes y ensambla y le regala a sus amigos y prueban, ¿sí? Entonces digamos que vale la pena como hacer nuevas aplicaciones diferentes o personalizadas, nuevos escudos que usted requiera para alguna aplicación agrícola, de alguna maquinita, de lo que usted quiera automatizar. Listo, listo, Andrés. Entonces, bueno, la siguiente pregunta ya es como para nosotros. Pues despido a Andrés y con mucho gusto la resolvemos. Gracias. Andrés, como te dije anteriormente, muy amable.